Entonces me presento nuevamente para los que están ingresando, mucho gusto, mi nombre es Edwin González, yo soy ejecutivo de Ariel y el día de hoy estaremos hablando en este webinar sobre todo lo de derechos de autor, sobre la era de la inteligencia artificial. Quienes nos acompañan el día de hoy son la abogada Daniela Mesa Giraldo, abogada de la Superintendencia de Industria y Comercio, experta en inteligencia artificial y protección de datos, y también quien nos acompaña es Alberto Zambrano, director operativo de Ariel, asistente legal con inteligencia artificial, magíster en propiedad intelectual. Vamos a darle la bienvenida. Sin embargo, antes de empezar, quiero invitarlos, por favor, que durante todo el slide, los slides que vayan viendo en pantalla, van a encontrar unos QRs que ustedes pueden ir escaneando con el objetivo de que ustedes puedan ingresar de manera gratuita, probar Ariel. Es completamente gratuito esta prueba. Por favor, pruébenlo, descarguen la aplicación de Ariel también en sus tiendas de aplicaciones. Y pues, bueno, y al finalizar haremos una ronda de preguntas, así que alístenla o que escríbanlas acá en el chat, que al finalizar haremos un espacio breve donde contestaremos todas las dudas que ustedes tengan en el desarrollo de este webinar. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias Ariel, asistente legal con inteligencia artificial, y Alberto, te doy la bienvenida. Edwin, muchísimas gracias. Bienvenidos todos a este espacio. Muy buenas tardes, noches. Esperemos que este webinar, que va a tratar algunos temas que yo creo que son bastante disruptivos y por lo menos son de un interés general para muchas personas, podamos abordar, ojalá, muchas de las dudas que algunos tienen, algunas de las preguntas que particularmente quizás en el día a día pasan por la cabeza de personas que trabajamos en el sector o que tenemos algún tipo de afinidad con él. Creo que son de interés general y estoy muy complacido también de contar con la compañía y una invitada especial, experta en la materia como lo es Daniela Mesa. Y bienvenidos. Con eso, Dani, un placer tenerte por acá. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy emocionada de que empecemos a hablar de este tema que nos apasiona y que también se plantean bastantes cuestiones al respecto y hay muchas interrogantes alrededor del asunto. Así que muchas gracias a ti, Ariel, por la invitación. Claro que sí. Y bueno, sin más preámbulo y aprovechando la puntualidad de muchos, vamos a compartirles particularmente la agenda, perdónenme, la agenda que tenemos para el día de hoy. La hemos pensado en unos 7 grandes bloques, quizás de lo más a lo más específico. En particular, vamos a hablar de temas como qué protege el derecho de autor y qué no, qué quedas por afuera de esa esfera de protección. Puede que quizás esa obra asistida por IA sea protegida y vamos a tener un debate muy interesante y vamos a analizar unas posturas, particularmente de la jurisdicción colombiana. Vamos a ver qué posiciones ha tenido la Dirección Nacional de Derechos de Autor, qué posiciones, si iguales o diferentes, ha tenido la Oficina de Copyright de Estados Unidos y también un poco de lo que ha debatido ya la Unión Europea en materia de directivas y cuáles son esas posiciones que tiene en particular sobre minería de datos y qué datos se pueden extraer, qué tipo de autorizaciones debo adquirir en la medida en que quiera entrenar una IA para algún fin en específico. Eso lo vamos a tratar dentro de los puntos. ¿Qué está haciendo la DNDA en Colombia a partir de sus resoluciones y conceptos? Una postura que consideramos un poco restrictiva y también vamos a ver que en el día de hoy vamos a tener una especie como de reflexión y también de invitación a que si hay personas que particularmente se desempeñan en este sector y que tienen algún tipo de influencia, puedan ver quizás las cosas que están haciendo muy bien y también de pronto muy mal en otras jurisdicciones para que eso sea un punto de inflexión a la hora de lograr mejorar también el sistema del ordenamiento jurídico colombiano. Vamos a ver unos casos muy interesantes en particular de cosas que sí han sido registradas, de obras que han sido particularmente registradas en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos. Ahí tenemos unos ejemplos magníficos. Como ya les mencioné, qué pasa cuando se entrena esa guía con obras ajenas en materia de entrenamiento, de minería de datos. Y bueno, ¿cuál sería la invitación que le falta a Colombia para hacer ese trasplante jurídico funcional y en la medida de lo posible, como la tecnología siempre va a ir mucho más rápido que el derecho, y el derecho tiende a adaptarse a la realidad que vive un país o de pronto un territorio determinado? ¿Qué tipo de invitaciones podríamos hacerles y a dónde podríamos apuntar si lo que queremos es lograr esa adaptación a lo que existe hoy en día? Con eso, pues
tenemos un espacio para esto. Les repetimos y les queremos recordar que en el chat pueden dejar un espacio de preguntas o algún tipo de dudas. Eh, si hay muchas, pues obviamente no podremos abordarlas, pero vamos a tener una selección de ellas para que podamos tener un espacio de conversación al final con los asistentes. Y bueno, no siendo más, le doy el uso de la palabra a Daniela para que hablemos del primer bloque que protege el derecho de autor y que queda fuera esos fundamentos básicos para que empecemos a hablar de lo que hace la IA particularmente en relación con el derecho de autor. De acuerdo. Alberto, muchas gracias. Y bueno, de nuevo, darle un saludo ya a los 83 participantes que tenemos en el webinar. Gracias por acceder a este espacio para cuestionarnos acerca de estos temas. Muy buenas noches para todos y todas. Entonces, vamos a hablar sobre los fundamentos del derecho de autor. En este caso, vamos a ver en pantalla dos jurisdicciones, la colombiana, que es de nuestro interés principal, porque acá la mayoría estamos, y vamos a hacer un ejercicio de derecho comparado entre Estados Unidos y la Unión Europea también más adelante. Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta al momento de aterrizar en el derecho de autor es qué protege el derecho de autor. El derecho de autor precisamente lo que protege es el medio a través del cual plasmamos una obra o una idea. El derecho de autor no protege la idea en sí misma, no protege hechos, no protege datos, y eso es bastante importante dejarlo claro, porque dependiendo de cómo veamos el objeto o el bien jurídico que vamos a proteger, pues vamos a seleccionar el régimen más adecuado para la debida protección de ese bien jurídico, que en este caso la obra, entonces, es esa expresión original del intelecto humano. Hay algo muy importante que decir en cuanto a estas dos jurisdicciones. Entonces, Colombia y Estados Unidos coinciden en un punto, y es que para que una obra sea entendida como obra debe contener un elemento clave, que es la originalidad. Y la originalidad lo que representa es que la obra debe ser producto del intelecto humano, ¿sí? Y esto está en esos términos tanto en la Ley 23 de 1982 como en la Decisión 351 de la Comunidad Andina, así como en el Copyright Act de Estados Unidos. Ese es el punto común. No obstante, ya vamos a ver en la próxima diapositiva, vamos a observar como cuáles son esos diferenciadores en ambos sistemas. Pero entonces es muy importante dejar claro ese asunto, que la obra no es un hecho, ni es una idea en sí misma lo que se protege, sino que lo que nosotros vamos a proteger es la forma en la que se expresa el medio a través del cual se ve expresada esa obra, ¿sí? Entonces ya nosotros sabemos qué obras tenemos como obras literarias, obras artísticas, entonces lo que vemos todos los días, al final, como libros, canciones, melodías, que son lo que llamamos fonograma en el derecho de autor. Hay una cantidad pues, de bienes jurídicos que pueden ser protegidos a través del derecho de autor, donde podemos ver las tres jurisdicciones que vamos a ir analizando en el transcurso de este webinar y sobre el cuestionamiento pues, de qué protege y qué no protege el derecho de autor. Entonces está claro que lo que no protege no son hechos, no son ideas, lo que protegemos son esas expresiones originales y el medio en que se plasma esa expresión original, que va a tener diferentes formatos, ¿sí? Bien sea porque es una obra de arte, bien sea porque es un libro, o es un fonograma, o una letra de una canción. Hay distintos formatos en donde, podríamos decirlo en esos términos, podemos ver representada como tal una obra. Entonces, hay algo muy valioso en esta diapositiva que es necesario que todos tengamos claro, y además de qué protege el derecho de autor y cuál es su objeto de protección, y que en común estas jurisdicciones parten del punto de la originalidad como un elemento que significa que debe ser expresión o parte del ejercicio del intelecto humano esa obra. De lo contrario, no se reconocería como obra. Pero hay un punto importante donde se diferencian estos sistemas y es en el sistema de registro. Entonces, este elemento del sistema de registro es clave porque ¿qué pasa en Colombia? Y acá me quiero detener para que sea muy claro para todos nosotros. En Colombia tenemos un sistema, el sistema que hemos adoptado, es que el registro de la obra no es constitutivo del derecho. ¿Qué quiere decir? Daniela Mesa puede tener en su mesa de noche un libro inédito, bestseller, pero no lo quiero sacar, lo tengo en mi mesa de noche, no lo he registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Porque no lo haya registrado, eso no significa que ese libro no sea una obra. En Colombia, el libro es obra desde el momento en que existe, desde el momento en que yo lo terminé, dije, este es mi libro, lo tengo en mi mesa de noche o lo tengo en un archivo en mi escritorio,
Y ahí ese libro es una obra. No se requiere el registro para que sea reconocido como obra y esto es muy importante. A esto se refiere que el registro no es constitutivo. Por el contrario, en Colombia el registro es declarativo. ¿Qué quiere decir? Esto es en términos de oponibilidad. Ya más adelante, pues si tenemos un bestseller y yo tengo contratos con editoriales, etcétera, pues ya el contrato de licencia y todas las transacciones que están en medio de esa de la explotación económica de esa obra, pues ya va a tener un valor tenerla registrada para efectos de oponibilidad ante terceros y asuntos probatorios quizá ya en una situación contenciosa o litigiosa, pero no es constitutiva del derecho. O sea, si yo creé algo, ese algo que puede ser un libro o puede ser una obra de arte, una ilustración, un video, una obra audiovisual, es obra así no lo tenga registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ese punto es bastante importante para el debate de este webinar. Por el contrario, en Estados Unidos tenemos que el registro sí es constitutivo del derecho. En Estados Unidos, la Oficina de Copyright dice, bueno, hasta tanto yo no valore la forma en que esta obra fue realizada y cumpla con los criterios que tenemos en Estados Unidos, yo la reconoceré o no como una obra. En este caso, el registro, el acto del registro de la obra en Estados Unidos sí es constitutivo del derecho. No es obra hasta tanto yo registre la obra ante la Oficina de Copyright. Y en la Unión Europea, por otro lado, no existe registro obligatorio, hay una protección automática, la misma protección automática que existe en Colombia, porque nosotros venimos pues inspirados precisamente cuando vemos como la pirámide del marco normativo empieza con convenio de Berna y de ahí para abajo pues ya la decisión 351, ley 23 y las modificatorias. Y entonces, bueno, la decisión 351 ya la mencioné. Entonces, para que entendamos que el sistema de registro aquí es muy importante para nuestro debate jurídico, especialmente pues por lo que está pasando con la excepción para la IA. Entonces, aterrizando el tema de la excepción para IA. ¿Qué está pasando en Colombia? Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, con casos concretos, pero la DNDA, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, está siendo rotundamente enfática con una postura restrictiva en cuanto a que no está registrando obras en las que el solicitante del registro manifieste que han sido creadas con inteligencia artificial. Pero entonces aquí vamos a entrar un poco en el debate también con Alberto, pero esto depende entonces de la buena fe del autor. Es decir, yo, Daniela, hice, por ejemplo, un libro y parte de mi libro fue hecho con inteligencia artificial porque la utilicé para la edición, para la redacción de ciertos acápites de mi libro, por ejemplo. Y si yo le digo esto a la DNDA, hasta la postura que hemos revisado hasta antes de este webinar, la postura es completamente restrictiva de no acepto una obra creada en todo o en parte con inteligencia artificial. Voy a emitir un acto administrativo resolviendo que no registro esta obra porque no es obra, porque le hace falta un elemento que es el de la originalidad. Esa es la postura en este momento de la entidad de la DNDA acá en Colombia, que obviamente la idea es que de aquí salgan más que cuestionamientos, igual también algunas conclusiones o ideas acerca de cómo podríamos concertar, como decía Alberto, encontrar ese punto de inflexión entre lo más conveniente y hacer una suerte de trasplante para poder ser mucho más eficientes y prácticos al momento de ahora analizar pues las obras que se empiecen a generar con IA. Pero ya vamos a seguir como con esos debates. Voy a continuar con Estados Unidos. Mm. ¿Qué pasó con Estados Unidos? En Estados Unidos lo que está ocurriendo es que apenas hubo el primer caso, que ya lo vamos a ver más adelante y Alberto lo va a explicar con mayor detalle, cuando se presentó el primer caso donde se dieron cuenta que una de las partes de esa obra fue hecha con IA, Estados Unidos dijo, bueno, venga, vamos a regular enseguida, porque ellos pues tienen un sistema que es distinto al de nosotros, en especial porque en esencia el sistema estadounidense es utilitarista, pragmático, práctico, en donde yo no voy a perder utilidades por la posible explotación de una obra que puede estar producida en parte con IA y tengo que protegerla de alguna manera, pues porque esto al final del día puede generar rendimientos económicos que a mí como Estado me benefician. O sea, esto es una lógica ya de Estado, de política, de un sistema que obedeciendo a esa lógica, entonces Estados Unidos, ¿qué hizo? Automáticamente sacaron una guía
de cómo registrar obras generadas en parte o en todo con IA, enseguida emitieron un formulario y en ese formulario te dan la posibilidad de precisar en cuántas partes tu obra está hecha con IA y que seas bastante detallado, porque al final también esto, quiero adentrarme en este punto de, es clave que esos datos, porque en la medida que yo no prohíbo algo, entonces mis administrados van a ser transparentes con esa información. Y si mis administrados son transparentes con esa información, significa que el Estado va a tener la data para tomar mejores decisiones porque va a saber entonces cuántas obras tienen material, por ejemplo, con IA. Y esto también puede ser hasta un asunto de política pública que beneficia al Estado conocer esta información, porque la prohibición lo que genera es que tenemos opacidad, no hay transparencia y nos quedamos cortos con la data porque empezamos a desconocer si los artistas o las personas que registran obras, que no siempre son obras artísticas, pues están utilizando IA. Y finalmente, algo muy importante, igual Alberto va a profundizar igual en el tema, pero debo mencionarlo y es lo que está pasando en la Unión Europea. Porque la Unión Europea reguló esto. Nosotros sabemos que la Unión Europea, entre las tres jurisdicciones, la Unión Europea es la más avanzada. Pues la Unión Europea no solo sacó el IA Act, sino que también tenemos la directiva para el tema de derechos de autor. Pero el punto es que la Unión Europea ha regulado muchísimo el uso de inteligencia artificial para los distintos campos. Y en el punto de los derechos de autor, pues las excepciones están cuando se trata de fines científicos o de fines educativos, el uso de inteligencia artificial. Entonces, aquí me permito también darle la palabra a Alberto para que me colabore, que él la tiene más clara en cuanto al tema de la Unión Europea, para que no se me vaya ningún detalle, porque sí quisiera que lo profundizaras un poquito antes de seguir con el próximo bloque. Gracias, Dani. No, ahí la posición, y de hecho esa última columnita que podemos ver del artículo tercero y cuarto de la Directiva de Derechos de Autor Así en el es. mercado único digital, que esa es básicamente la sigla DSM. Lo que está considerando es lo siguiente. Ellos dejaron una posición muy clara frente a qué tipos de escenarios o qué situaciones el entrenamiento de IA y la minería de datos es válida para entrenar una IA generativa, valga la redundancia. Ellos dijeron, mira, cuando se trate de generar una IA que sea para fines comerciales, usted debe solicitar autorización y o licencia en su debido caso para poder generar su modelo y a partir de eso entrenarla. Entonces, para fines comerciales, la Unión Europea fue muy claro y sentó un precedente en cuanto fines comerciales, usted debe pedir licencia. En la medida en que el fin, ya sea investigativo, sea científico o sea para fines educativos, ese artículo tercero y ese artículo cuarto lo que está permitiéndoles es que a los investigadores, la ciencia, la innovación y el desarrollo siga su progreso, que no se vea frenado por un Así vacío es. normativo, por un vacío que básicamente está todavía un poco a la deriva. Ellos dijeron, mira, la ciencia no puede parar, los proyectos de investigación y desarrollo tampoco pueden parar, y como no tienen fines lucrativos, sino simplemente son para hacer mejoras sociales o de cualquier tipo de área de la vida cotidiana, para esos escenarios en que una IA es entrenada bajo la minería de datos con esos fines educativos, científicos o investigativos, es posible realizar esa minería sin pedir una debida autorización al titular de esos datos. Eso es lo, palabras más, palabras menos, lo que comprende el artículo tercero y cuarto de la Directiva de la Unión Europea. Siendo así, la pregunta que sigue es, entonces, ¿puede una obra asistida por IA ser protegida por derechos de autor? Es una pregunta muy frecuente, una pregunta muy común, pero yo creo que ya vamos dando pistas en qué escenarios o bajo qué tipo de prerrogativas puede llegar a ser posible y en qué otras no. En Así es. principio, vamos a hablar de estos criterios. Y estos criterios nos van a permitir después abordar un caso muy interesante. A mí me parece que es súper, súper, súper bacano de analizar y la forma en que lo lograron demostrar, además, porque no fue la primera, fue producto de una apelación, además. Pero hay unos criterios que sí van a generar protección. Y eso lo vamos a ver en el caso de Saria of the Dawn. Saria of the Dawn es un cómic. Ahorita tenemos una diapositiva para ello, pero les anticipo, fue un cómic en el cual la Oficina de Copyright de Estados Unidos lo que resaltó son esos tres criterios que estamos viendo en pantalla. El solicitante logró demostrar que él no solamente hizo un prompt, no fue un prompt simple, no fue decirle
como creo que muchos lo intentamos hacer en algún momento jugando con la IA, porque todos empezamos con la IA jugando y luego le encontramos un uso adicional. Pero estas ideas generativas, como en su momento lo fueron Midjourney, Dalí y otras, le decíamos, dame una foto, no sé, de un mono en la playa. Y él te la hacía, él te hacía la imagen de un mono en la playa. Y la Oficina de Copyright de Estados Unidos desde el 2023 sentó un precedente y dijo, mira, una instrucción genérica no equivale al acto creativo protegible. Eso no es un acto donde se manifieste la impronta del autor, donde se pueda encontrar en esencia cuál es ese factor creativo natural que todos tenemos y que todos razonamos diferentes y que además tenemos maneras de manifestarlo diferente. Recordemos que también en todo lo que las categorías de obras, no solamente estamos hablando, como Daniela dijo, no estamos hablando solamente de obras artísticas, estamos hablando de obras literarias, estamos hablando inclusive en Colombia, dentro de lo que se categoriza como obras, entra el software. ¿Por qué? Porque el software es un lenguaje de escritura, ¿sí? Sí. No es lo mismo desarrollar un software en Python que hacerlo en HTML. Quizás el resultado pueda llegar a ser el mismo, pero la forma de escritura al final del día se entiende diferente y por ende entra dentro de la categoría de obra. Entonces, cuando ya estamos en la labor de generar una obra, hablándolo en sentido amplio, sí hay criterios que son importantes. Y es demostrar que el humano eligió, organizó, dispuso esos elementos generados. No es solamente darle un prompt sencillo que la IA de manera autónoma genera algo que poco o nada, a partir de ese entrenamiento que tiene, cruza sus metadatos y al final del día logra generar un output que no representa de pronto la originalidad mínima necesaria que demuestre ese proceso creativo, ese proceso reflectivo, esas modificaciones que se van tomando durante el proceso, porque una obra no se genera de un solo. Particularmente creo que las obras siempre tienen un proceso tanto de planeación previa como de desarrollo durante, que varía y que esas decisiones del artista, si se le quiere decir, o del autor, al final del día se van a ver reflejados en el producto final. Entonces, para dejarlo muy claro, hay dos cosas que particularmente no se están aceptando como obras registrables. Una de ellas son esos prompts simples, eso está en la guía de uso de IA de la Oficina de Estados Unidos de Copyright, y esas imágenes que como resultado se generan de manera autónoma sin guía humana. No obstante, hay escenarios muy interesantes como pueden ser el que vamos a ver en el bloque de Estados Unidos, que es el de Sorry of the Dawn, y como es también el de la obra de One American Cheese, que ya lo vamos a analizar. Ahora, ¿qué está haciendo la DNA en Colombia? Creo que Dani nos ha hecho particularmente ya un anticipo de eso, y Así la es. posición es estricta, la posición es, como vamos a ver, hay unos factores diferenciales a la hora a pesar de que la carga de la prueba debería recaer en manos del solicitante, y por lo menos déjame explicarte mi proceso creativo, déjame demostrarte cómo lo hice. Quizás hoy en día tenemos una interpretación bastante restrictiva sobre ello, y por eso también encontramos unos bloqueos no solamente legislativos, sino también a la hora del procedimiento. Entonces, aquí vemos algunas posiciones de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En principio tomamos un referente de mayo del 2023, esa resolución número 137, y eso es un caso muy interesante en el cual se negó el registro de conversaciones de una obra llamada Conversaciones Poéticas con ChatGPT, de una autora llamada Ángela María Rendón, donde no solamente le dijeron que el resultado de esas interacciones que ella había tenido a través de los prompts no eran suficientes para que el resultado se considerase una obra registrable porque carecía de originalidad, sino que también le dijeron, espere, los prompts que usted utilizó tampoco califican como creación original, siguiendo esa postura que habíamos visto anteriormente, en donde un prompt simple no es suficiente para registrarse como obra. Adicionalmente dijeron, mira, en noviembre del 2023 hubo un concepto jurídico institucional en donde la DNA expandió quizás un poco más su postura y dijo que eso ha sido un debate muy grande por mucho tiempo, y yo no sé si ustedes conocen el caso del fotógrafo que se ganó un Pulitzer, particularmente porque hubo él se fue a una selva a fotografiar monos,
Y él particularmente lo que hizo fue, casi como hacen muchas de las personas que trabajan en National Geographic y en diferentes canales donde se ve la fauna y la flora, y ellos básicamente lo que hicieron fue setear una cámara. Ellos dejaron una cámara en el bosque y para que son esos casos inexplicables, pero también que enseñan muchas cosas en la vida. Ahí empezó el debate de quién debería ser el autor, porque aquí ni siquiera era una IA, aquí particularmente fue que el monito por sí solo tomó la cámara y mágicamente encontró la forma de accionarla y se tomó una selfie, ¿sí? Así fue. Literalmente el mono agarró la cámara y se tomó una selfie. Y en ese escenario empezó un debate porque a posteriori esa reproducción de la fotografía se volvió extremadamente famosa y salía en diarios, en periódicos, en páginas web y él reclamaba la autoría sobre ella. Y empezó un debate donde le preguntaron al señor, oiga, ¿pero usted tomó la foto? Y él decía, no, yo no la tomé. Pero yo dispuse de todos los elementos y todas las herramientas para que estuviesen en su lugar y se tomaran. Entonces, ese debate se lo traigo aquí y traigo esa historia analógicamente, porque el debate aquí se centraba ahora en, bueno, pero ¿quién es la autora? ¿Es la persona que realiza la obra? ¿Es la IA? ¿Es la IA coautora? Y ahí sí han sido bastante tangentes, bastante, creo que radicales, y yo creo que es una posición correcta en afirmar en que una IA por sí sola no debería ser considerada autora. ¿Por qué? Porque no representa la individualidad, la expresión creativa, la originalidad, la impronta, la expresión de que cada individuo tiene a la hora de hacer un trabajo. Y por ende creo que fue muy acertado esa posición en primer lugar de decir, oiga, la IA no puede ser autora por sí misma, que nos abre el siguiente debate. Pero ¿qué pasa cuando la IA es una herramienta? Sí, que también es Así otra es. de las reflexiones que siempre hablábamos y decíamos, ¿será que Miguel Ángel es menos escultor por haber utilizado herramientas? Y te aseguro que nadie te va a decir que no. Sí, Así nadie fue. va a subvalorar el trabajo de alguien como Miguel Ángel de cara a sus esculturas, particularmente porque utilizó un martillo y un chisel. Entonces, Así es. estamos en otra época, estamos en otro momento, claro, mucho más tecnológico, mucho más avanzado y las herramientas cambian, ¿sí? Que es mucho del debate y creo que Estados Unidos lo entendió parcialmente para decir, oiga, de pronto esto sí es una herramienta de trabajo más que se va generando con el tiempo y es momento de considerarla como algo válido dentro del proceso creativo de una persona, que es muy diferente Tal a cual. considerarla autora y que también es muy diferente a decir, no es registrable nada de lo que usted haga con IA. ¿Tiene IA? No. Tiene, bueno, listo, entonces se acaba la discusión. Creo que eso es muy radical, creo que es muy particularmente restringido, pero lastimosamente, hasta la fecha, si hay un patrón sistemático de negación de registro de obras, por lo menos en lo que respecta a la Así jurisdicción es. colombiana, y también que genera un poco de controversia, como decía Daniela, de cara a pensar, entonces, si todo parte de un proceso de buena fe del solicitante, y yo tampoco tengo la opción ni siquiera de demostrártelo, porque lastimosamente dentro del formulario, hoy por hoy, no hay una casilla que uno pudiese marcar y No. decir, es una obra asistida. Déjame Advertida, anexarte los así es. comprobantes de mi intervención con la IA. Déjame subirte los prompts. Déjame explicarte cómo fue el proceso creativo para que veas que yo intervine en él. No fue una cosa que hundí clic y el resultado te lo estoy Así subiendo es. para registro. Pero, lastimosamente, al sol de hoy, hay una posición sistemática en negar el registro de esas obras. Ahora, ¿cómo lo resuelve Estados Unidos? Que pasó de un rechazo inicial a un criterio mucho más flexible, frente a diferentes cosas. Y aquí está el caso que queríamos que viéramos de Surrey of the Dawn y la guía que generó la oficina de copyrights. Imagínense que Surrey of the Dawn no es más que un cómic con viñetas, con un guión, con una narrativa, con personajes propios, originales, que salieron totalmente del proceso creativo del autor, pero en un momento el autor Chris Castanova dijo, oiga, ¿qué pasa? Y aquí estoy hablando por el autor, porque a mí ese pedazo del raciocinio no me consta, pero dijo, ¿qué pasa si yo me apoyo particularmente en Midjourney, tomo ese guión, tomo toda esta historia, toda esta narrativa que yo he creado y me apoyo para hacer la parte gráfica con Midjourney? Y fíjense que en septiembre del 2022, un año antes de la expedición de esta guía, que dejó mucho más clara estos requisitos que se los mencionamos Así al es. principio, que me anticipo otra vez, son selección, coordinación, disposición y edición creativa del autor a la hora de la intervención con la herramienta.
Antes de que eso sucediera, un año antes, la oficina quizás dijo, uy, no sabemos cómo tratar este caso, vamos a reconocerlo porque igual nos parece suficientemente creativo. Pero posteriormente, casi que unos 8 meses luego, la oficina de copyright cancela el registro y lo que decide es concederlo parcialmente. Y miren que las fechas yo creo que son, digamos, directamente relacionadas la una con la otra. Esto pasa en febrero del 2023 y la guía se expide el mes siguiente, en marzo del 2023. ¿Y qué hizo la Oficina de Copyright de Estados Unidos? Dijo, espérese un segundito, vamos a diferenciar los elementos individuales que componen este cómic llamado Saria of the Dawn. Y dice, la parte del texto escrito, la selección, la disposición narrativa, el guión y todos los elementos literarios que dieron origen a este cómic, a esta historia, se van a proteger. ¿Por qué? Porque procedieron exactamente del proceso creativo del autor. Pero ¿qué pasó? Yo solamente tomé eso, o pues el autor lo tomó en su momento y creó unas imágenes generadas automáticamente por Midjourney y ahí dijo, espérese un segundito, es que aquí la cosa ya, el discurso cambia. Estas imágenes, a pesar de que fueron generadas asistidas por IA, no tienen ese elemento original y creativo, que sí resaltó y que fue el fundamento base de ese registro para posteriormente expedir esta guía. Vamos a dejar claro que la oficina dijo, uno, un prompt simple, nuevamente, posición también muy colombiana, un prompt simple no equivale a autoría protegible. La IA no puede ser autora de ninguna obra, que también me parece supremamente acertado. Pero ¿qué si se protege la intervención humana en una obra asistida por IA? En la medida en que el equipo el solicitante logre demostrar esa selección, esa coordinación, esa disposición y esa edición creativa, que se debe aclarar, que es una de las invitaciones que hacíamos el día de hoy, es que en Colombia no podemos ni siquiera demostrarlo. ¿Por qué? Porque de pronto el formulario no ha sido adaptado todavía para poder lograr demostrar el proceso creativo asistido por IA. Si lo tuviéramos, a lo mejor hoy en día contaríamos con más solicitudes, de pronto negadas, de pronto concedidas parcialmente, en diferentes elementos que sí lo demuestren y en otros que no, pero lo valioso de este caso fue lograr emitir esas pautas o esos requisitos que el solicitante debe demostrar como intervención humana en este tipo de obras. Entonces, el quid del asunto parte de la pregunta de ¿dónde está la mano del autor? Si esa mano no es visible dentro del resultado final, pues en la obra no habrá protección. Y con este marco en mente, pues vemos que se abrió el espectro. No solamente estamos hablando en un principio de un cómic. Hoy en día tenemos también obras visuales que la Oficina de Copyright en Estados Unidos admitió. El caso más reluciente o más famoso es ese primero que vemos ahí, que es A Single Piece of American Cheese, que de hecho es la primera imagen con IA, asistida con IA, registrada tras demostrar la contribución humana en ese video. ¿Sí? Eso anteriormente era imprevisible, particularmente porque la posición era muy tangente para cortar detalle cuando algo se alegaba que era asistido por IA. No solamente se quedó ahí, sino que también tenemos un collage, que ya es una obra que va a combinar diferentes elementos. Y ahí la razón o el fundamento central del registro ya no fue ni siquiera que fue asistida con IA, sino que el autor que hizo ese collage de obras y de objetos en una sola imagen tuvo una selección, una coordinación, tuvo una edición sobre la composición y la selección de qué iba a estar y qué no. Y creo que eso también tiene un valioso y un gran valor creativo a la hora del producto final. Tenemos obras audiovisuales que se han logrado hacer, tenemos también temas asociados a software y AI tools que también son muy generados y todas esas Adobe Gen Studios, todos esos DALL-E, todos esos asistentes de código que finalmente trabajan sobre ello, pero ellos tienen una vertiente un poco más limitada. Ahí sí particularmente son un poco más tangentes a la hora de que el código que es generado explícitamente por una IA debe ser excluido del registro. No obstante, el producto final puede que sí lo sea o diferentes elementos que lo componen puedan que sí sean tenidos en cuenta. Aquí estamos viendo, de hecho, esta es la imagen. Esta es la famosa primera imagen generada con IA registrada ante la Oficina de Copyright de Estados Unidos.
titulada A Single Piece of American Cheese, que de hecho me parece una obra magnífica, que si uno no se entera que es asistida por IA, uno diría, wow, qué tremendo proceso que tuvo que haber tenido el autor para poder llegar a este resultado final. Así es. Entonces, aquí le doy la palabra a Dani para que nos pase, que nos cuente un poquitico de pronto de estos casos que además son más llamativos y que también te dan un poquito más de aspecto sobre qué está pasando cuando se entrena una IA con obras ajenas y particularmente qué pasa con eso de recrear estilos, que es una conversación diferente a generar obras desde cero. Así es. Pues bueno, les cuento lo siguiente y es, en complemento de lo que nos venía comentando Alberto, que nos ha hecho una exposición muy clara acerca del panorama en Colombia, panorama en Estados Unidos. Estados Unidos en este momento, si bien no ha regulado desde el punto de vista de no existen unas normas taxativas o unos incumplimientos, porque ustedes saben que en Estados Unidos pues esto se maneja es por precedentes y al final son los jueces los que hacen el derecho por el tipo de sistema que hay en Estados Unidos, que no es como positivista como el de nosotros que tenemos un montón de leyes, sino que ya el common law es pura jurisprudencia y el juez es el que hace el derecho. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Actualmente en la diapositiva anterior veían que hay aproximadamente 105 casos. Hay un abogado de una universidad de Estados Unidos que está haciendo como una tarea muy juiciosa, que podríamos pasarle a los asistentes el enlace. Él tiene como un mapa PDF donde están todos los estados y en cada estado coloca las distintas acciones que han interpuesto en contra de todas las compañías que tienen modelos de lenguaje hoy en día, desde OpenAI, Anthropic, Nvidia, todas las que estén dentro del sector que aunque para nosotros no suenan mucho, están involucradas dentro del proceso de entrenamiento de los modelos de lenguaje. Entonces, al grano, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? A la fecha, Estados Unidos no tiene una decisión judicial en firme donde un juez defina que existió infracción, hay responsabilidad, por lo tanto hubo un perjuicio y usted tiene que compensar. Eso aún no ha pasado. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos viendo y lo vemos en las noticias y vemos pues también la situación geopolítica en el mundo y es que las compañías de inteligencia artificial, las compañías de estos dueñas de estos modelos de lenguaje están teniendo demasiado poder también desde el punto de vista de la defensa nacional, de la vigilancia. Entonces, se ha vuelto muy político el asunto de la regulación de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, más allá de nuestra conversación creativa, de nuestra conversación de la protección desde el derecho de autor, hay un interés también político de defensa nacional, de vigilancia masiva, que la inteligencia artificial y esos sistemas pueden permitirle a los estados y pues básicamente entre cada estado también hay una suerte de pelea entre quién tiene los mejores sistemas de inteligencia artificial y en últimas esa pelea de alguna manera la va ganando Estados Unidos que está haciendo las mejores inversiones, igual China está muy corto y está muy cerca, pero esta pelea pues según el último índice que sacó Stanford, Estados Unidos va encima porque pues además no lo ha regulado en la medida que ellos tienen toda la libertad de alguna manera de restringir o de afectar ciertos derechos sin que al momento vean la consecuencia para poder innovar y seguir mejorando el modelo de lenguaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Ningún juez ha decidido, están llegando a acuerdos, a transacciones privadas donde le están pagando a todos los artistas. Entonces lo que están haciendo es intentando llegar a acuerdos privados entre la bolsa, por decirlo así, o el grupo o el colectivo de autores que ciertos abogados están intentando hacer lo que, por ejemplo, acá llamamos una suerte de acción de grupo, en donde lo que hacen es que toman a todos estos autores y empiezan a llamar hasta también autores de otros países, de Argentina. La vez pasada había un video de una autora de argentino que escribe ficción y el manager le dijo, venga, se están comunicando porque están intentando hacer una acción de grupo con todos los autores de las obras literarias que fueron utilizadas por Anthropic, que son los dueños de Cloud, para entrenar el modelo de lenguaje. Entonces, digamos que obviamente están como estos dos lados, pero en Estados Unidos lo que hemos visto es que no hay decisiones en este momento y la razón de eso y la razón de que los jueces estén pues como en medio del proceso, pero nadie ha definido, usted es responsable, esto es infracción, sino que están llegando a acuerdos, que igual de los acuerdos podemos inferir que están asumiendo responsabilidad, pero no quieren llegar a una decisión de un juez que de manera expresa diga, esto no es fair use.
Esto se sale del fair use. Entonces, lo que estamos viendo acá, obviamente, es cómo funciona Estados Unidos, ¿sí? Que básicamente todo lo que se pueda pagar con dinero se puede resolver. Entonces, no hay como tal una postura todavía que nos diga usted está infringiendo, sino que están llegando a acuerdos. En pantalla lo que estamos viendo son dos casos. Digamos que hubo un caso que sonó en su momento, que fue el juez Bias, que él básicamente lo que dijo fue, en este caso de Thomson Reuters versus Ross Intelligence. Ross Intelligence no es una IA generativa. ¿Y a qué me refiero con una IA generativa? Son todas estas IAs que cada uno de nosotros puede que esté utilizando para generar contenido, bien sea porque generar contenido en el trabajo, como documentos, como presentaciones, memoriales, como abogados, muchos ya estamos utilizando la IA para apoyarnos y hacer de una forma mucho más rápida y mejorar la calidad también de nuestro trabajo en menor tiempo, pero también para uso personal, entre otras cosas. Entonces esa es la IA generativa que uno ve todos los días, con la que uno está interactuando para diferentes finalidades. Pero en el caso de Thomson no era una IA generativa y el juez, digamos que quiso apartarse y decir, yo no me estoy pronunciando sobre IA generativa. Y esto se debe, digamos, dejarlo claro a todos los asistentes, pues que esto es un asunto político, es un asunto político, es un asunto también económico, de defensa nacional. Entonces, que las autoridades en este momento no hayan definido la postura de si hay infracción o no y una regla como tal, en el caso de Estados Unidos, los jueces, pues tiene esa lógica detrás, porque como ustedes vieron, no sé si lo vieron en las noticias, pero estos sistemas, por ejemplo, tuvieron hace poco Anthropic, o sea, Cloud empezó a tener muchísimos usuarios que empezaron a migrar de ChatGPT a Cloud, porque Anthropic le dijo a Trump, venga, nosotros no vamos a seguir permitiendo y licenciando o permitiendo el uso al Estado de nuestra IA para asuntos de defensa nacional. Esa postura política lo que generó fue que mucha gente dijera, ay, Anthropic es supremamente filántropo y tiene una ética empresarial y demás con la que estoy alineado, entonces voy a migrar a Cloud. Y eso generó en Anthropic un montón de avances que en los últimos 2 meses Cloud no o sea, está haciendo una cantidad de cosas con el mismo, como con la misma suscripción, por decirlo así, que antes no lo hacía. Pero todo eso es para decirles que en Estados Unidos no tenemos aún una regla definida. El caso Ghibli lo trajimos fue porque si bien no hubo una demanda en este caso, pero hubo mucho ruido porque no sé si se acuerdan, el año pasado nosotros podíamos subir imágenes, igual aún lo podemos hacer y cada día lo hacemos más, en las que podemos recrear nuestras imágenes bajo un estilo específico. Entonces, si hay como antecedentes en donde los jueces en Estados Unidos han reconocido o han protegido el estilo, como los universos, hagan de cuenta como el estilo de los artistas y como, por ejemplo, lo de estudios Ghibli, que tienen un estilo muy específico, pero pues esto no llegó a tribunales, no ha llegado a la decisión de un juez. Entonces, de vuelta, lo que tenemos en Estados Unidos es la guía de copyright de la que nos acaba de hablar Alberto, y lo que tenemos es un montón de demandas que ya a la fecha son 105, pero donde no se ha definido responsabilidad y hay algunos settlements, o sea, hay algunos acuerdos privados en donde han llegado a pagarle pues miles de millones de dólares a la bolsa de autores que están involucrados en estas obras que fueron utilizadas para proteger los sistemas de inteligencia artificial. Y dentro de los debates de estos casos, hay muchos casos, pero dentro de los debates, pues en la parte probatoria los jueces han ido pues a las compañías, hacen como unas inspecciones, entonces les piden revisar cómo fue que hicieron esa extracción de la data para poder alimentar a los modelos de lenguaje. O sea, de vuelta se vuelve todo un tema probatorio muy interesante para poder definir como ese carácter transformativo que es lo que pide el fair use al momento pues de extraer la información y alimentar la IA para entrenar estos modelos y que sean lo que en este momento son. Entonces, aquí pues lo que vemos es muy gris ahorita, no tenemos como una responsabilidad definida en este caso, pues porque no, políticamente no es atractivo o políticamente no es conveniente llegar pues a ese punto. Y en la siguiente ya parte tenemos la Unión Europea. Entonces, obviamente acá en la Unión Europea, cuando vemos pues la directiva de derechos de autor y también el AI Act, que está basado básicamente en riesgos y en principios, lo que vemos ya es la versión regulatoria, esta versión mucho más, vamos a ser conscientes, vamos a promover pues obviamente las innovaciones, pero vamos a regular. La Unión Europea es como el estudiante juicioso
que cumple, que hace su deber, y Estados Unidos es más como el más inteligente, el más vivo y el que saca como el mayor provecho y asegurándose las mayores utilidades. Entonces, obviamente todos los sistemas tienen sus pros y sus contras, y lo que ha jugado a favor de Estados Unidos, aunque suene extraño o suene como poco ético, es la facilidad o la flexibilidad del sistema, que no ha restringido tanto a los modelos de lenguaje al momento de entrenarlos. Entonces, por eso Estados Unidos tiene en este momento los mejores sistemas por el momento, y China les está literalmente, como dicen por ahí, respirando en la nuca, pero sí está muy... Y además esto es una pelea de chips, y bueno, ya esto es otra conversación. Pero entonces, ¿cuál es el marco normativo de la Unión Europea sobre derechos de autor e inteligencia artificial? 3 normas fundamentales que precisamente son de las que nos hablaba ahorita Alberto también. Entonces, en la Directiva 2019 tenemos que el derecho de autor en el mercado único digital, base del sistema de Unión Europea aplicable. Artículo 3, excepción para investigación científica. En el artículo 4 tenemos excepción comercial, los titulares pueden reservar sus derechos. Y aquí, sí, Alberto quiere hacer una complementarme, está bien. Y el artículo 17, plataformas de contenido deben filtrar obras protegidas. Entonces, esto está vigente desde 2019. La Unión Europea claramente ha sido pues la rectora y la pionera en regular y en emitir lineamientos, ya unas leyes más concretas respecto de la IA, a diferencia pues de otros sistemas, y ni qué decir del nuestro, que nosotros pues en este momento no estamos, pues tenemos un proyecto de ley que ahí va, y la única, digamos que la única norma en Colombia que tenemos que define inteligencia artificial recientemente, porque hay 2 decretos, pero que la define como tal y que tiene como un efecto, es dentro del delito de falsedad personal. Ahí está como definida inteligencia artificial, deepfake, y lo que hicieron fue un agravante. Pero volviendo a nuestro tema, entonces en el AI Act, tenemos el artículo 53, donde dice que proveedores de modelos deben implementar política de respeto al derecho de autor. Claramente, siempre en la Unión Europea vamos a ver como este tinte muy preventivo de autorregulación, de gobernanza. Es más, para el AI Act, ellos están trimestralmente emitiendo un reporte, y es un reporte de cómo las empresas implementan inteligencia artificial, como las buenas prácticas, y están constantemente actualizando este reporte para que los miembros de la Unión Europea puedan entender también cómo las empresas están adaptándose a estos sistemas de inteligencia artificial dentro de sus procesos, y cómo los implementan y cómo vigilar eso. Entonces, volviendo al reglamento de la Unión Europea, el artículo 53, obligación de publicar resumen suficientemente detallado de los datos de entrenamiento. Es importante mencionar, como bien lo dijimos, los datos no son protegidos vía el derecho de autor. Ya esto tiene que ver es con el régimen general de protección de datos personales. Pero, y acá también el asunto, o sea, eso da para otro webinar, todo lo que tenga que ver con el régimen de protección de datos personales, que a mí me fascina también, pero realmente ese es otro mundo en donde también es supremamente delicado todo lo que está pasando, en especial con el tratamiento de datos sensibles, datos biométricos, imágenes, la voz, etcétera. Que la voz, al final del día, podrías mirar cómo proteger la vida de derecho de autor, pero también podrías mirar cómo proteger la vida de datos personales, porque también se puede. Luego está el recital 105, el entrenamiento de IA puede requerir autorización salvo que aplique la excepción que vimos anteriormente. La Y directiva, precisamente, sí. de la directiva, exactamente. Y de otro lado tenemos Code of Practice, código de práctica. Entonces acá lo que vemos es capítulo de transparencia, documentación técnica de modelos y datos de entrenamiento, capítulo de copyright, claro. Entonces yo dentro de la empresa o dentro de mi compañía tengo que garantizar pues este código de práctica, en donde esto obedece a un principio, y es el de transparencia y evitar esa opacidad. O sea, en la medida que yo sea más transparente y pueda contarle a mis usuarios, consumidores, cómo funciona mi IA, cómo fue entrenada mi IA, que puedan tener acceso a esa información y entender como ese alcance de la herramienta. Eso genera mayor confianza, mayor transparencia, y es lo que además el regulador en este momento está pidiendo. Capítulo de seguridad, evaluación de riesgos sistémicos en modelos de alta capacidad. Justamente esta tarde estaba en una charla con profesores de la Universidad de La Sabana y les hablaba del Index de Stanford de 2026,
y en él precisan que los incidentes de seguridad aumentaron muchísimo entre el año pasado y este año. Y eso se debe precisamente a que hay una implementación de IA, porque hablan de un 88% de implementación en las organizaciones, pero poca gobernanza, poca prevención del riesgo y poca preparación dentro de las empresas, pues para precisamente abordar esas situaciones y mitigar los riesgos o abordar los incidentes en el momento correcto. Y esto es porque todo el mundo está en la marcha. Lo que decía ahorita Alberto, el hecho económico antecede el derecho. O sea, siempre va la innovación tecnológica y el derecho va detrás y el pobre oficial de cumplimiento intentando que todo vaya, que todo vaya bien, pero pues son muchas aristas las que hay que tener en cuenta y creo que, por ejemplo, esta última parte del código de prácticas realmente pueden, o sea, tomar nota porque creo que es muy importante ya empezar a aportar este tipo de soluciones también dentro de cada una de las entidades o empresas o firmas en las que trabajamos, porque estos riesgos ya son una realidad. O sea, esto no es futuro, esto ya es lo que está pasando. Dani, y yo le sumaría eso para terminar este punto y es que el código de práctica es el cimiento para las certificaciones en seguridad y protección de datos. Es decir, las empresas que Claro, se dedican a todos los temas de IA generativa y también para el uso de datos en general, si tú quieres certificarte en una ISO particularmente, donde te pongan ese sello de garantía de que tienes protocolos, que tienes manuales, que sabes qué hacer con la información, que eres transparente, que no la utilizas para fines diferentes, te van a pedir esa información. Entonces, así desde el punto de es. vista empresarial, este código de práctica es el lineamiento digamos, los cimientos básicos que te van a pedir como mínimo para que tú eventualmente puedas certificarte, por Claro. ejemplo, en una ISO de seguridad de la Así información. es. Y es muy importante lo que mencionas porque también dentro del ámbito de aplicación, para quienes tengan, por ejemplo, clientes que tienen sistemas de inteligencia artificial o están ofreciendo este tipo de soluciones en últimas, así estén por fuera de la Unión Europea, pero si ustedes, o sea, dentro del ámbito de aplicación, así estés por fuera de la Unión Europea, pero si tú estás ofreciendo un sistema de inteligencia artificial, según el AI Act de la Unión Europea, tienes que cumplir pues con el reglamento y con todos los pormenores dentro del reglamento, además que tiene un montón de anexos que sí o sí toca revisar. Sí. Y final, la última pregunta es esta, ¿cierto? Sí, 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 pues este es nuestro último bloque y bueno, yo así creo que es el es. bloque que más nos interesa a los presentes porque bueno, tiene que ver con la práctica cotidiana. Hemos dado ya digamos, una parte bastante informativa previa sobre la realidad que estábamos teniendo en estos momentos. Em, pero bueno, ¿cuál es ese trasplante jurídico funcional que queremos plantear el día de hoy? Primero, nuestra posición, y creo que hablo por mí por lo menos, no sé si por Daniela, pero la IA debe ser vista como una herramienta, no como coautora, y creo que eso es una posición correcta a la hora de examinar los resultados y particularmente de cara también al registro. Creo que el avance que hizo Estados Unidos desde el 2023 con esto que vimos de Sorry of the Dawn, como One American Cheese, donde sentaron después, a posteriori, en la guía de la oficina, esos criterios de selección, organización y edición, yo creo que son totalmente aplicables desde ya vía quizás una interpretación prejudicial, una interpretación a través de decisiones o resoluciones de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Creo que podrían emitir sin ningún problema estos lineamientos, sin esperar de pronto una reforma legal a la ley 23 Así del es. 82, que es mucho más complicado, es mucho más robusto, pero creo que es totalmente viable. Daniela también mencionó en la charla ese proyecto de ley que están dando y creo que es un proyecto de ley ambicioso, creo que es cuestión de que se vuelva práctico y real al final del día, creo que es un avance para poder empezar a hacer lo que ya hizo Estados Unidos, para empezar a hacer lo que ya hizo hace muchos años la Unión Europea, nos lleva unos añitos de ventaja. Em, pero sí es cierto también, y creo que no todo también puede ser flores, creo que hay que ser muy críticos de cara y objetivos a lo que existe en la realidad. Y creo que es un proyecto de ley que empezó desde una perspectiva de principios y deberes seres correctos, pero que omitió ciertos aspectos que hoy en día cobran más relevancia sobre cómo Así quién es el es. titular, cuáles son esos criterios que vimos en el punto 2 y qué pasa con esas obras asistidas por IA. No obstante, pues Así es. vamos a nuestro ritmo como país y hacemos lo que Así. podemos. Am, y bueno, y también creo que el cuarto punto es supremamente válido, lo hemos reiterado a través de la charla, y es que a pesar de que en Colombia el carácter del registro es declarativo para oposición ante terceros y no constitutivo del derecho, em,
Creo que al final del día también la pregunta que nos genera es, ¿tendremos la opción o llegará al punto, ojalá en el corto plazo, de poder que la misma Dirección Nacional de Derechos de Autor nos permita demostrarle en la práctica que hay obras asistidas por IA? Sí, que eso existe, pero que si bien lo quiere, nos transmita esa carga de la prueba al solicitante y que me Total. permita desde rellenar una casilla donde, así como existen obras en colaboración, como existen obras de forma individual y Colectivas, como sí. existen obras también colectivas, que son tipos de formas de demostrar la autoría, que también nos permita Así es. chulear dentro de eso y anexarle esos comprobantes. am, que es una de las cosas que uno dice, bueno, pero ¿qué le recomendaríamos en esa medida a nuestros usuarios de cara al futuro? Y es, documenten esa intervención, guarden las versiones que realizaron, las diferentes iteraciones que le llevaron a llevar al producto final, que se demuestre que no fue un simple input, que fue un clic, me salió la obra y la pasé a registro. Creo que crear ese rastro del proceso creativo es lo más valioso que podemos hacer en la medida en que empecemos a ver ese cambio de direccionamiento de cara a aceptarlo, y que nos permitan demostrar esos elementos, esa selección, esa edición, esa toma de decisiones a la hora de la creación. Y les traemos quizás de pronto un pequeño resumen sobre lo que consideramos que ya cambió y que son algunas de las enseñanzas que queremos que se transmitan el día de hoy en este webinar. Y bueno, en principio Colombia niega el registro de obras al sol de hoy asistidas por IA al interpretar la originalidad de forma restrictiva. Es un pesar, pero es la realidad presente. Estados Unidos cambia un poco vimos que hizo ese pequeño cambio hace unos años y va a proteger la intervención humana significativa cuando demostremos esos tres elementos creativos de selección, coordinación y edición. La Unión Europea ha hecho un esfuerzo gigantesco, no solamente a través de las directivas que se transponen a nivel nacional, sino también a través de las políticas de buenas prácticas, a través de las recomendaciones y esos reglamentos que sientan los principios, que sientan esos deberes que también uno como usuario le preocupan, ¿sí? Uno como persona de la sociedad que interviene en registros, en llenar tantos formularios, en crear usuarios y qué Así pasa con esa es. información mía. Obviamente la protección de datos y particularmente los biométricos y los datos sensibles, si también se quiere tocar ese tema, son importantísimos de cara al usuario final, pero creo que la Unión Europea ha hecho un buen esfuerzo también para regular ese aspecto. También transmitirles que una de las excepciones creo que más interesantes para aquellas personas que se dedican al sector académico y al sector de investigación es que por lo menos en la Unión Europea esta directiva permite a los titulares no solamente decir yo no quiero que utilicen mis obras y mis datos para entrenar una guía con fin comercial, pero también saber que en la medida en que eso tenga un fin investigativo y científico, a pesar de tu negativa, la directiva se los permite en razón de poder seguir promoviendo procesos de I+D+I. Creo que otra de las cosas que aprendimos hoy es que usar obras ajenas para entrenar una IA puede constituir una infracción en la medida en que nos llevemos ese elemento creativo de la obra. El estilo distintivo de un autor o estudio podría llegar a ser protegible, particularmente no como quizás desde la vertiente del derecho de autor, pero aquí pensemos, y me acordaba mientras tú hablabas de esa diapositiva, de que el año pasado fue muy sonado porque se cumplió el vencimiento de el primer Mickey, ¿cierto? El Claro. primer Mickey entró al dominio público y todas las personas asumían en su momento que ahora Mickey, yo iba a poder hacer y deshacer con este personaje tan conocido como es. Y resulta que inclusive en LinkedIn la directora jurídica de propiedad intelectual para Latinoamérica de Walt Disney salió a decir, oigan, es que ustedes están obviando una cosa y es que tienen que ver el producto en general y acordarse de que Mickey también es una marca. Mickey también Claro. tiene protección en diferentes clases. Entonces, afirmar que porque esa obra entró al dominio público y ahora la van a poder replicar sin pedirnos permisos a nosotros como Disney Company, no es del todo cierto. Habrá sus limitantes, pero recordemos que el estilo distintivo de un autor puede llegar a ser protegible, que de hecho el caso de Dr. Seuss, que son esos libros para chicos y para personas jóvenes, ese estilo es tan notorio, es tan marcado como también lo es el de Estudio Ghibli, que inclusive podría abrir la vertiente de la conversación a pensar en que ya no es un tema quizás de infracción de derechos de autor,
pero de competencia desleal, quizás de cara a la protección al consumidor en cuanto a la inducción al error, al aprovechamiento de la reputación ajena. Esas conversaciones podrían llegar a darse ya no desde la vertiente del derecho de autor, pero sí de pronto desde el punto de competencia desleal. Claro. Y la invitación final que hemos reiterado es invitar a Colombia a que el marco normativo le permita hacer esas actualizaciones en la medida en que la DNA podría estar tomando la batuta, si se quiere decir, sobre el tema. Y finalmente recordar que el derecho de autor no va a desaparecer por la IA. La IA tampoco creo que en el corto plazo se vaya a ir, pero creo que naturalmente nosotros como practicantes del derecho debemos transformar la práctica misma y Así creo que la es. socialización de este tipo de cosas para que los abogados y también las personas que intervienen desde el punto de vista artístico puedan entender cómo funciona toda la dinámica, también nos permitan adaptarnos a lo que necesitamos. Em, y no siendo más, agradecerte, Dani, por este espacio. Abrimos el espacio de A preguntas si ustedes. existen en el chat. Podemos responder una que otra duda para no obviamente acaparar mucho tiempo, pero podemos seleccionar unas que otras para Claro que que sí. las tengamos el día de hoy. Bueno, les agradezco mucho a Daniela, a Alberto por este espacio y abrimos en este momento los espacios de preguntas, allá es que ustedes puedan escribiendo en el chat sus preguntas para que obviamente nuestros ponentes las vayan respondiendo, ¿no? Entonces, de igual manera, los invito nuevamente a que por favor escaneen el código, el QR de Ariel, para que por favor puedan probar Ariel Asistente Legal con Inteligencia Artificial. Bueno, acá tengo una pregunta y me indican lo siguiente. ¿Hay forma de que una IA identifique que cierto texto u obra fue hecha por una inteligencia artificial? En caso tal, ¿es posible el porcentaje? Creo que es relevante para actividad probatoria en eventuales procesos. Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque yo se la hice a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, o sea, precisamente cuando hice la tesis de la maestría, y ellos confirman lo que hasta la fecha sigue siendo un hecho cierto para que todos los 80 asistentes lo tengan clarísimo. No existe ningún sistema de inteligencia artificial en este momento que genere con certeza un porcentaje en el que define en cuántas partes un documento o en general cualquier producto generado con IA fue generado con IA. Y ese es un problema académico, es un problema que en este momento están enfrentando las universidades de la prohibición no es una posibilidad porque yo no tengo ningún mecanismo, ninguna estrategia tecnológica que me permita detectar con certeza en cuántas partes. Si tú tomas un documento hecho por ti, a la persona que hizo la pregunta y lo pones en Turnitin y hemos hecho el ejercicio con todos los profesores de universidad con los que he tenido capacitación, productos, o sea, contenidos, documentos que hicieron en 2017 lo suben y les dicen 95% de probabilidad hecho con IA. Entonces, fíjense el reto. Nosotros ya estamos la IA tiene un alcance de imitar nuestro lenguaje natural y no existe ninguna herramienta, pues para ser muy concreta, que identifique con certeza el porcentaje del producto, del porcentaje que fue creado con IA. No existe y la DNA me dijo, no, no tenemos la herramienta tecnológica y por tanto, pues dependemos de la buena fe del autor. O sea, literal, ellos me contestaron pues haciendo un concepto jurídico y en esos términos se basaron precisamente en el principio de buena fe. Entonces, ese dato es clave porque cuando ya estamos frente a jueces que están diciendo que esto fue hecho con IA, pues son certezas o son afirmaciones que no tienen un sustento técnico, sino que van siendo indicios y entonces ahora cualquier cita inexacta puede ser una alucinación que entonces se está volviendo pues el término famoso últimamente, pero para que lo tengan claro todos, no existe ningún sistema que genere una certeza acerca de en cuántas partes un producto fue hecho con IA. No existe. Perfecto. Tengo otra duda acá y es, yo tengo una pregunta, ya me debo retirar, pero en los casos de litigios por propiedad intelectual, ¿los jueces hacen consultas a la CAN? ¿Se tiene algún precedente de esto? Yo lo abordo si quieres, Dani. No, y la respuesta, creo que la pregunta es muy válida. Y para aquellas personas que de pronto se dedican al sector de litigios de propiedad intelectual, la respuesta puede sonar un poco obvia, pero la respuesta es sí. De hecho, la CAN, una de sus funciones, que la CAN, para aquellos que de pronto no conocen la sigla, es la Comunidad Andina de Naciones. Nosotros como Así Colombia es. pertenecemos a la Comunidad Andina de Naciones en materia de propiedad intelectual y lo que intenta es como homogenizar los términos y las leyes y esas interpretaciones judiciales
en materia de propiedad intelectual y particularmente no solamente en propiedad industrial, sino también en derechos de autor. ¿Y qué sucede ahí muy particularmente? Pues es que la CAN tiene una función principal que la gente subestima y a veces no utiliza, y es solicitarle justamente a la CAN que en determinada materia me dé una interpretación prejudicial. Esas interpretaciones prejudiciales lo que hacen es básicamente generar jurisprudencia de la misma comunidad andina de naciones en la cual la comunidad, un magistrado, va a tomar en particular el caso en concreto y va a decir, mira, la interpretación correcta o cómo deberíamos entender determinada normativa o determinada artículo de determinada ley del derecho de autor es de la siguiente manera. Esto se debe entender así. Y los lineamientos para cumplirse son X, Y o Z. Y así como en Colombia es igual de influyente la Corte Suprema de Justicia en materias de penal, civil, laboral, del mismo modo Lacan tiene la misma influencia en sus interpretaciones prejudiciales, que además pueden ser no solamente objeto de la fundamentación jurídica de una demanda o una contestación, sino que a su vez muchas veces son utilizadas como pruebas dentro de un proceso. Entonces la respuesta ya en corto es, claro que sí, Lacan es un organismo también no solamente de interpretación, sino que también de consulta en materia de propiedad intelectual. Así es. Muy Bueno, recomendado tengo además para los que otra. quieran estudiar. Me está diciendo mucho, muy bueno. ¿Qué consideran que va a ocurrir con los DA cuando la IA ya realice de manera integral los requisitos esenciales de la creación de una obra sin la necesidad de la intervención humana? Perdón, Edwin, te entendí, o sea, no te entendí muy bien. ¿Me puedes repetir la Mira, pregunta? ok, no sé si lo estoy diciendo bien, me perdonarán. ¿Qué Dale. consideran que va a ocurrir con los DA, Derechos cuando de la autor. IA, cuando la IA ya realice de manera integral los requisitos esenciales de la creación de una obra sin la necesidad de la intervención humana? Bueno, yo creo que eso es igual una respuesta subjetiva, pero creo que también tiene un mal planteamiento desde el inicio. Y es, tú podrías estar haciendo un prompt básico, eso es bajo la asunción de que una IA va a empezar a generar contenido por sí sola, ¿sí? Y que no hay una intervención humana que participe en los requisitos de selección, edición y se me escapa el otro ahora en mente en alto. Pero si partimos de la premisa de que siempre va a haber una intervención humana y que la IA adicionalmente es una herramienta del autor, no que es autónoma por sí misma, no podríamos obviar esos elementos. Creo que la posición a hoy es muy clara. La utilizas de una manera simple, con un prompt simple, te lo van a negar, porque no hay los requisitos sobre el derecho de autor, de originalidad y de expresión creativa del autor. Lo utilizas y me puedes demostrar esos elementos de selección, criterio y edición. Ah, ok, la discusión cambia. Pero partir de que una IA empieza a generar contenido por sí sola y que adicionalmente tengamos que entrar a evaluar esos criterios, creo que inclusive nos vamos a al siguiente arista que es que una IA al final del día no es ni una persona natural y una persona jurídica. Y creo que eso desvía un poco el debate porque particularmente son dos categorías en las cuales ni siquiera la persona jurídica originariamente es titular de los derechos morales de autor. Entonces, ante ese frente, una IA que genera contenido por sí sola ni siquiera va a entrar a un objeto de debate para registrar por sí sola, en segundo punto, una obra generada. Si lo llega a ser una persona natural, pues esa persona como solicitante va a tener que ser él el que demuestre esos componentes. Pero una IA, al no ser una persona natural, ni siquiera va a poder entrar al debate de ser considerada autora, que creo que es lo correcto, porque ni siquiera el sol de hoy es considerada coautora. Perfecto, acá tengo una muy interesante. ¿Cuáles son las sanciones para los abogados que hacen un uso indebido de la inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Esta pregunta me fascina y les voy a decir lo siguiente. Vamos a partir de la premisa que se tienen que llevar a la casa. La IA no está prohibida. Lo que potencialmente podría ser objeto de una sanción no es el uso de la IA, no está prohibido. Es cómo la utilizamos y al final qué productos legales nosotros estamos entregando a nuestros clientes. Y el tema acá es
cómo la estamos utilizando. Lo que estamos viendo hace poquito, la semana pasada, salió de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial una decisión en donde anulan una sentencia en primera instancia que había emitido un juzgado, pero en este caso lo que les quiero mencionar es lo siguiente, es cómo la utilizamos. Entonces, si yo la utilizo de una forma indebida, mi documento legal está lleno de citas inexactas y mis argumentos lógicos no tienen ningún soporte, ninguna fuente legal veraz, pues ahí está el riesgo. Por eso herramientas, por ejemplo, como la que nos convocó el día de hoy, que es Ariel, que es una IA legal, y aquí yo haciendo pauta, pero la realidad es que esta IA, como tiene una base de datos donde están todas las fuentes legales, el riesgo de alucinación se reduce a cero y la posibilidad de que nosotros tengamos un contenido jurídico donde las fuentes que debidamente soportan nuestra argumentación, pues son válidas y verificables, entonces llevan a cero el riesgo que te sancionen. Si están sancionando, en ese momento hay un abogado al que sancionaron con 15 salarios mínimos, si la memoria no me falla. Yo tengo por ahí las sentencias o los autos en este momento que han emitido desde diferentes juzgados, Corte Suprema, pues también tenemos lo de la Corte Constitucional, pero siendo muy concreta con la pregunta a la persona que nos está elevando esta inquietud, es el uso de la IA no está prohibido, no hay ninguna ley que lo prohíba. Es más, veía que alguien decía que inadmitían demandas posiblemente por el uso de IA. No hay ninguna ley que prohíba el uso de la IA. El punto es cómo la utilizas. Como abogados y abogadas somos los expertos en cada una de nuestras áreas del derecho y tenemos que garantizar y verificar el contenido de los documentos que generamos. Y IAs como Ariel, pues nos garantizan que las fuentes legales, que las citas están debidamente soportadas. Entonces el problema no es si la uso, sino cómo la estoy utilizando. Y aquí me atrevo a decir a modo muy académico y también práctico que si uno le inadmiten una demanda por el presunto uso de ella, que además no es posible probar porque técnicamente no existe la forma, eso es una obstrucción al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, y aquí uno podría dar la pelea de largo, porque no se trata de que las entidades empiecen a generar reglas de prohibición para acceder a la justicia por el presunto uso de ella, sin existir los mecanismos y adicionalmente porque entendamos que la ley es la que coloca el parámetro. A mí la ley me prohíbe o me permite y no hay ninguna ley que prohíba el uso de ella. Entonces eso tiene que quedar muy claro para todos porque el punto aquí es cómo usarla y usar las inteligencias artificiales que también nos garanticen o nos den unas fuentes de información mucho más o sea, verídicas y que podamos corroborar y pues en últimas también pues en el ejercicio de nuestra profesión tenemos que garantizar y ser diligentes y hacer la verificación humana. Dani, entonces, tú para verificar fuentes, ¿qué aplicación utilizas? Ariel. Ah, muy bien. Me encanta. Buenísimo. Súper, me Muchísimas encanta gracias, esa Dani. respuesta. No, bueno, pues para ir cerrando, lastimosamente no podemos responder todas las preguntas, me están llegando Hay que más hacer acá otro a nuestro webinar. WhatsApp, Hacer otro. pero los vamos a invitar a nuestro próximo webinar. Sin embargo, igual tienen nuestros códigos, nuestros contactos. Si ustedes quieren continuar preguntando, por favor escríbanos directamente a nuestras líneas directamente de Ariel. Les contestaremos cada una de sus preguntas. También consulten nuestro canal de YouTube donde van a ver este y otros webinars que ya hemos realizado y por favor pendientes de nuestras redes porque vendrán otros webinars donde podrán hacer más preguntas y de temas aún mucho más interesantes. Si ustedes tienen ideas para webinars que les gustaría, también escríbanos, sugieran qué tipo de webinar les gustaría escuchar ustedes en nuestros próximos encuentros. Y pues ya para cerrar, agradecerles a Daniela, Alberto, muchas gracias, de verdad A apreciamos mucho ustedes. desde la de Ariel este apoyo por parte de ustedes. Entonces, si quieran cerrar diciendo algo más. No, no, Edwin, yo quiero agradecerle nuevamente a Daniela por el espacio, nuestra invitada, a ti por la coordinación y a todos los asistentes por haber estado presente y que estén muy pendientes de las cosas a futuro e invitarlos a utilizar el QR que está aquí para que prueben Ariel y que puedan verificar fuentes fiables y confiables del ordenamiento jurídico colombiano y cualquier cosa estamos a la disposición de los demás. Así es. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a todo el equipo de Ariel por la invitación. Este tema a mí me apasiona muchísimo dentro de cualquiera de los ámbitos en los que podamos plantearnos cuestionamientos y problematizar y también evidenciar la oportunidad que hay en el uso. Así que les agradezco de nuevo a todos los asistentes. Fuimos más de 90 personas y se quedaron casi más de 80 hasta el final. Entonces, de verdad, les agradecemos muchísimo por su participación.
Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche, que estén muy Feliz bien. noche. Muchas Que gracias. estén muy bien todos. Sí,